Ok, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes. ¿Qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? En la clase anterior estábamos conversando acerca del análisis modal espectral, ¿verdad? ¿Qué es el análisis modal espectral? Simplemente es una simplificación en la cual, en vez de calcular cuál es la respuesta a nivel de todo instante de tiempo, de este sistema de varios grados de libertad, vamos a usar las propiedades que tienen los modos de vibrar y el espectro de respuesta que habíamos visto para un oscilador de un grado de libertad, de forma tal de poder reconstruir la respuesta de nuestro sistema de varios grados de libertad, pero para sus valores máximos, ¿ya? Obviamente esta es una suposición que estamos haciendo y es una aproximación, porque obviamente el espectro de respuesta nos dice solamente cuál es el máximo, no el tiempo en el que ocurre este máximo. Por lo tanto, no siempre ocurre que todos los máximos estén alineados en el mismo instante de tiempo y podamos sumar la respuesta de máximo de cada uno de los osciladores de un grado de libertad para poder encontrar la respuesta de nuestro sistema de varios grados de libertad, ¿verdad? Entonces, por eso es una aproximación lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestra aproximación a través del análisis modal espectral, lo que nosotros hacemos es calcular la respuesta, como habíamos visto en clase. Si nosotros tuviéramos nuestra respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad ante una demanda sísmica en la base, ¿verdad? Podríamos calcular cuál es su espectro de respuesta, es decir, el máximo que tiene en todo instante de tiempo de desplazamiento, de velocidad y de aceleración, y podríamos formar en algunos casos, si tenemos muchos registros, un envolvente que nos representaría todos los posibles demandas de aceleraciones que tendría nuestra estructura. Y obviamente vamos a tener una relación entre el espectro de desplazamiento y el espectro de aceleraciones, que es simplemente el espectro de desplazamiento es igual al espectro de aceleraciones dividido por la frecuencia al cuadrado, o el espectro de aceleraciones es igual al espectro de desplazamiento multiplicado por la frecuencia natural al cuadrado. Y esto que acompaña acá era lo que nosotros conocíamos como el factor de participación modal, que era nuestro LR partido por MR, que era la masa efectiva que estaba siendo sometido nuestro sistema, ¿verdad? Y que habíamos visto que lo que nosotros queríamos era calcular cuál era la respuesta máxima de aceleraciones o la respuesta máxima de desplazamiento de nuestro oscilador de un grado de libertad. ¿Y qué representaba este oscilador de un grado de libertad? Representaba cuál era la amplitud que tenía en cada instante de tiempo nuestro modo. Entonces nosotros lo que encontramos es cuál es la amplitud máxima para este modo R, ¿verdad? Y después si yo combino todos los máximos, de alguna cierta forma, voy a estar obteniendo cuál es el máximo que puede haber obtenido nuestro sistema de varios grados de libertad, ¿ya? Porque acuérdense que siempre nosotros teníamos que este QDR era una porción, era la amplificación para un modo. Por lo tanto, si yo quería encontrar la respuesta total del sistema de varios grados de libertad, tendría que combinar todos los modos para poder encontrar esta. Y también lo que vimos era cómo calculábamos las fuerzas internas para cada uno de estos modos, la fuerza inercial que nos iba a dar el momento volcante y el corte basal de la estructura, y veíamos que a partir de esto podíamos reencontrar la masa efectiva, que era lo que habíamos encontrado como LR al cuadrado partido por MR, donde LR era simplemente phi traspuesta por la matriz de masa por el vector de influencia, ¿verdad? Y MR era phi traspuesta del vector R multiplicado por la matriz de masa por phi de R, para cada uno de los vectores. Entonces encontrábamos el corte sísmico, encontrábamos también el momento volcante para cada uno de estas estructuras, para cada uno de los pisos que estuviéramos analizando,
y ahí aparecían estas matrices Z que podían ser triangular inferior o triangular superior, dependiendo cómo habíamos organizado nuestros grados de libertad de la estructura. Y finalmente teníamos que ver cómo combinábamos todos los modos, o es decir, todas las contribuciones de desplazamiento por cada uno de los modos, ¿verdad? Que era simplemente la forma modal por el factor de participación por el máximo de desplazamiento que iba a ocurrir en el oscilador, ¿ya? Entonces este nos da cuál es, este es el, si vemos esto que está acá, esto era el QDR máximo. Es decir, el máximo amplificación que tiene el oscilador de un grado de libertad o la función que representaba la amplitud que iba a tener el oscilador, el modo de vibrar R en todo instante de tiempo cuando era sometido esta estructura en la base a un registro sísmico. Y obviamente esto nos da la contribución por cada uno de los modos y la combinación de esto nos iba a dar toda la respuesta. Y teníamos varias formas de hacerlo. Sumar en valor absoluto, en la cual perdíamos los signos, sumar en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Obviamente aquí también volvemos a perder los signos de la estructura, o lo podíamos hacer en CQC, que era la combinación cuadrática completa, que la vamos a ver en mayor detalle el próximo semestre en diseño sísmico. Ahora, lo que nos importaba era que siempre que yo tengo cualquier operación que yo esté haciendo con mi estructura, yo siempre hago las operaciones en cada uno de los modos y en la última fase hago la combinación lineal. Es decir, si yo quisiera saber cuál es el desplazamiento entre pisos, yo calculo para cada uno de los modos cuál es el desplazamiento entre pisos y una vez que tenga ese desplazamiento entre pisos, ahí combino modalmente todos cada uno de los modos usando CQC, usando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, SRSS, o en valor absoluto, o directamente con los signos que haya sacado. El único problema es que con los signos nosotros no sabemos en qué dirección va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el QDR máximo es en valor absoluto, es el máximo desplazamiento que tuvo, no importa si fue positivo o negativo. Por lo tanto, la suma en valor normal va a estar según cómo sean los modos de vibrar que yo estoy analizando, ¿ya? Entonces puede que genere valores menores o mayores. Y después vimos un ejemplo simplemente donde teníamos una serie de masas, 4 masas puestas, y que teníamos el primer piso, tenía una cierta rigidez, y después los otros pisos del segundo hasta el cuarto tenían todas la misma masa y la misma rigidez. Formábamos la matriz de masa, la matriz de rigidez, la matriz de masa, ¿verdad? Y aquí lo importante es el espectro de respuesta es el que tiene el nivel de amortiguamiento, ¿ya? Y otro punto importante es cuáles son las condiciones iniciales. En estos casos, siempre las condiciones iniciales van a ser condiciones iniciales nulas, las que vamos a tomar en consideración, porque lo que queremos es simplemente cuál es el máximo de respuesta durante todo el tiempo, y las condiciones iniciales ya las habíamos determinado nulas cuando hicimos el espectro de respuesta. Por lo tanto, el espectro de respuesta es el que considera la razón de amortiguamiento que tiene cada uno de los modos. Típicamente vamos a asumir un mismo nivel de amortiguamiento para todos los modos, un 5% de amortiguamiento, ejemplo en la tarea, que la vamos a ver en un segundo con detalle para resolver cualquier duda que tengan. Entonces teníamos nuestro espectro de respuesta, ¿verdad? Que tenía un cierto nivel de amortiguamiento. Entonces, a partir de eso, después en el ejercicio que vimos, calculábamos la matriz de masa, calculábamos la matriz de rigidez, calculábamos las frecuencias naturales que tenía cada uno de los modos de vibrar de la estructura, es decir, calculamos los valores y vectores propios del sistema que estaban acá, y obviamente el de mayor periodo estaba asociado a la forma modal que no tenía ningún cruce por cero. Y ahí iban reduciéndose el periodo, y esto está ordenado según frecuencia. Obviamente la frecuencia mayor tiene el menor periodo y la frecuencia menor tiene el mayor periodo.
¿Ya? Entonces, por eso nos ordenaban en que teníamos el último, era el del periodo de que no tenía ningún cruce por cero, un cruce por cero, dos cruces por cero, tres cruces por cero. ¿Ya? Y con eso, esa era nuestra forma. Calculábamos a partir de eso las propiedades que nosotros queremos, los MR, los LR, que son el phi traspuesto por la matriz de masa, por el vector de influencia, que en este caso eran puros 1. Podíamos calcular cuál era el factor de participación modal, Ln partido por Mn, o Lr partido por Mr, la masa equivalente, y también podíamos calcular directamente la masa efectiva, que es Lr al cuadrado por Mn. Calculábamos y veíamos que el mayor periodo era el que mayor masa traslacional lleva. Esto quiere decir, si yo sumo todas estas masas, daban 192 toneladas, que eran las mismas masas que tiene mi estructura. Esto representa cuánta masa mueve cada uno de los modos, o cuál es la influencia que tiene cada uno de estos modos en la respuesta que va a tener la estructura principalmente. Y obviamente los de mayor masa traslacional, que son estos, son los que mayor influencia tienen. Y vamos a ver que son los que mayor desplazamiento tienen y los que más contribuyen al desplazamiento de la estructura. ¿Ya? Obviamente esto también tiene un poco de factor de influencia dependiendo de cuál es la energía asociada a cada una de las frecuencias del registro en el cual se está generando. Obviamente, si tengo un registro con una frecuencia en una masa baja, obviamente voy a estar excitando mucho la estructura en esa, y lo que va a pasar es que la amplificación que se produce en este periodo que lleva mayor masa va a ser bajo, pero en este va a ser más alto. Entonces hay dos componentes. Está la componente de, naturalmente, en cuál es el periodo que quiere vibrar la estructura y cuál es el más fácil para vibrar de ella, que va a ser los que tienen mayor masa. Y después está la influencia de la aceleración que se está sometiendo a la estructura, o la influencia de la demanda, ¿ya? Que eso ya también lo habíamos visto hace un tiempo atrás cuando veíamos osciladores de un grado de libertad. Entonces tenemos nuestro periodo, calculábamos nuestra aceleración y obviamente tenemos una gran aceleración para el periodo de 0,5, y también podíamos calcular cuáles los espectros de desplazamiento asociados a este espectro de aceleraciones, ¿verdad? Y sabemos que hay una relación de omega n al cuadrado para cada uno, y encontramos que el de periodo es el que mayor desplazamiento produce, 3,80, 3,8 centímetros aproximadamente, y con eso podíamos calcular cuál es la influencia de desplazamiento de cada uno de los modos, y obviamente vemos que el modo de mayor masa traslacional es el que mayor desplazamiento produce dentro de la estructura. Después vemos el de mayor aceleración también, y fuerzas internas. Y después podemos hacer los cortes por piso y vemos la influencia del corte total en la base: 104 toneladas, 9 toneladas, 1,5 toneladas, 0,38 toneladas. Y obviamente este es el que más contribuye al corte total de la estructura. ¿Y por qué es importante este porcentaje? Es porque las normas, obviamente, cuando tenemos estructuras mucho más complejas, ya no vamos a tener solo 4 grados de libertad, podemos tener miles de grados de libertad o millones de grados de libertad como en un edificio normal, y por lo tanto no podemos hacer o esperar que el programa genere 1.000.000 de valores propios y 1.000.000 de grados de vectores propios para poder hacer la combinación modal, sino que podemos reducir cuáles son los modos que vamos a considerar, solo aquellos modos que en su suma lleguen hasta un cierto valor de porcentaje. Típicamente las normas indican un 90% de masa sísmica es suficiente para generar. Ejemplo, en un edificio normal nosotros estamos hablando que una estructura de 20, 25 pisos, podemos usar unos 12 a 18 modos nada más, y con eso vamos a tener más del 95% de la masa sísmica de la estructura. ¿Cuándo empieza a disminuir o a variar esta masa sísmica o necesitamos mucho más modos? Mientras más compleja sea nuestra estructura. Mientras más compleja sea esta estructura, mayor es el número de modos que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil tratar de representar cuál es el movimiento de la estructura. Mientras más simétrica, más constante sea, menos irregularidades tenga la estructura, menor número de modos vamos a necesitar para poder generar
Respuesta. Hay una pregunta en el chat, ¿a qué se refiere con masa sísmica? La masa sísmica me refiero a la masa que uno define. Es la masa que va a tener la estructura en el momento al cual sea sometido a este nivel de aceleración. Típicamente, ustedes han visto en otros cursos que existe el peso propio, existe la sobrecarga sobre una estructura, ¿verdad? Entonces, típicamente nosotros decimos que el peso propio se mantiene dentro de la estructura. Y la sobrecarga o carga viva, que también la mencionan de esa forma, es la carga que no es constante en el tiempo, ¿ya? Que es debido a que si hay una aglomeración de personas en un lugar o es un centro comercial, obviamente cuando la gente está moviéndose internamente tenemos esta carga, pero de noche ya no está esta carga. Entonces tenemos variaciones en la carga, y estas variaciones que pueden ocurrir son las cargas vivas, típicamente. Son las cargas que son de movimiento, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un sismo, dependiendo de la estructura, nosotros vamos a tener que considerar cierto nivel de masa en nuestra estructura. Típicamente vamos a considerar la masa sísmica completa, 100% de la masa del peso propio, perdón, 100% de esto. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto de la sobrecarga asumo? Y dependiendo de cómo es la estructura, yo voy a asumir típicamente entre un 25 o 50%. Si es también un galpón, ¿verdad? En la cual yo tengo acumulación de producto, porque los acumulo ahí, obviamente voy a tener que considerar un porcentaje más alto de carga viva aplicada sobre la estructura. Típicamente ahí puede llegar hasta un 80% de la sobrecarga, si es que son galpones donde yo voy a acumular material. Entonces, o producto, dependiendo de la industria que esté analizando. Entonces, la masa sísmica me refiero a eso, cuánto es la masa que va a tener la estructura al momento que sea excitada por una demanda sísmica. ¿Te quedó claro ahí, Yerko? ¿O alguna? Perfecto. Entonces, podríamos Profe, calcular nuestra... profe, ¿Sí? ¿Sí? respecto a lo mismo, ¿cómo uno puede después definir cuál es la que tiene mayor influencia con respecto a la otra? ¿Cuál es el de mayor influencia? A partir de uno, lo que hacen las normas son típicamente a partir de la masa efectiva. De este cálculo que calculamos, de que hacemos acá, Ln al cuadrado partido por Mn, los que tienen mayor masa traslacional, que son el mayor masa del total de la masa sísmica, son los que mayor van a influir, ¿ya? También hay un pequeño punto que tiene que ver con cuál es la amplificación que van a tener en cada uno de los periodos naturales de la estructura. Obviamente, si yo tengo en esta, voy a tener una amplificación un poco más alta porque tengo energía en el registro en este periodo de 1,1, 1,2 segundos. O, como vimos acá, que tenemos una amplificación bastante importante, cerca de los 0,55 segundos de periodo. Entonces hay dos puntos que influyen en la respuesta. Uno es cuál es la facilidad que tiene la estructura de moverse en un cierto periodo y que está dado por cuánta masa de la masa total de la estructura es la que mueve ese modo, y lo otro es cuál es la demanda o la frecuencia en que más excita a la estructura, ¿ya? Entonces tiene que ver de cuál es el contenido de frecuencia que tiene la demanda, ¿ya? ¿En qué frecuencia está esta demanda? Obviamente cuando tenemos registro sísmico tenemos frecuencias o demandas en muchas frecuencias. Depende del tipo de suelo, depende del tipo de demanda sísmica, es decir, de cómo la fuente sísmica, si es un terremoto cortical, subductivo, interplaca, intraplaca, ya van a generar distintos tipos de frecuencia. Entonces tenemos esos dos parámetros, pero principalmente nosotros en la norma lo vemos a partir de cuáles son el que mayor masa traslacional tiene, y es cuántos modos yo necesito ocupar para poder llegar al 90% o sobre el 90%
de la masa total que tiene la estructura. ¿Ya? No sé si ahí responde tu pregunta, Camilo. Sí, profe, gracias. Perfecto. Cualquier duda, me interrumpen, me preguntan para poder ir contestando, porque esto es importante para la tarea. Entonces, encontramos cada uno de los desplazamientos, las aceleraciones, las fuerzas por modo, ¿verdad? Y después encontramos el corte sísmico y podemos calcular finalmente cuáles son el momento volcante por piso y el momento volcante a nivel de la base. Y lo podemos hacer esto a partir de suma absoluto, SRSS o CQC, que simplemente es para mostrar que existe. No nos vamos a concentrar mucho, nos vamos a concentrar en los de arriba porque lo vamos a analizar en detalle el próximo semestre en diseño sísmico porque es el que está incluido en la normativa chilena. Por ahora vemos los otros modos y vemos que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Hay pequeñas variaciones, obviamente, pero estamos dentro del mismo rango. Y el que más se ocupan son SRSS, que es la norma, simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es la norma 2. Y tenemos el CQC, que también da valores similares al de el SRSS. Entonces, si nos concentramos un segundo en la tarea, para poder resolver cualquier duda que tengan, que habían varias preguntas que me habían hecho durante el fin de semana. Uno era cómo consideraban el 5% de amortiguamiento. El espectro de respuesta ya tiene el 5% de amortiguamiento incluido, ¿ya? Siempre que hablamos en un espectro de respuesta, el espectro de respuesta ya viene con un cierto porcentaje de amortiguamiento. Recuerden que cuando nosotros calculamos el espectro de respuesta, lo podíamos calcular para cada una de las razones de amortiguamiento que nosotros queríamos. Y calculamos, creo que para el 0%, el 2%, el 5% o valores similares. Entonces, aquí este espectro ya tiene considerado el 5%. La otra pregunta era cómo consideran las condiciones iniciales. Nuevamente, el espectro de respuesta ya tiene consideradas las condiciones iniciales, que en este caso las condiciones iniciales van a ser nulas en nuestro programa. Es decir, el edificio estaba en reposo y vino la demanda sísmica. Y lo otro era cuál era la demanda que está siendo aplicada sobre la estructura. Y la demanda que está siendo aplicada sobre la estructura es una demanda sísmica en la base, en la cual tenemos una aceleración de suelo, que esta aceleración de suelo tiene representada este espectro de respuesta. Este espectro de respuesta es el que representa esta demanda de suelo que está siendo sometida a la estructura. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener cuidado? Cuando ensamblamos el vector, ¿verdad? Que nos indica cuál es la suma de esfuerzos para poder encontrar el corte basal, es el que tienen que tener cuidado por cómo está la estructura, ¿ya? Porque no es la típica estructura que nosotros tenemos un piso sobre otro, que podemos sumar directamente todo hacia abajo. Vamos a tener dos estructuras, por lo tanto tienen que tener cuidado qué se suma con qué, igual que cuando calculan el momento volcante. No van a poder usar directamente la matriz que yo mostraba en clase, no van a poder usar directamente estas matrices, ¿ya? Porque ahora son dos estructuras que están amarradas entre ellas y no funciona directamente este vector S para el corte basal o este vector Z directamente. Hay que acomodarlo un poco para poder calcular los cortes por piso. Y por eso era la indicación dibujar en un diagrama de la estructura los cortes. Es decir, van poniendo cuál es el corte por piso y queda mucho más sencillo de entender cómo es el viaje de corte dentro de la estructura. ¿Alguna duda
Obviamente aquí tenemos un piso. Este es un piso, después acá hay un piso independiente, este es otro piso, porque no están amarrados. Este es lo único que está amarrado en este punto. Podemos tener cortes en cada uno de estos, pero también un corte total, que es la suma de los cortes en esas dos columnas. ¿Hay alguna duda o consulta sobre la tarea? ¿Todo claro? Si van a tener, sí, debería haber horario de consulta, ¿ya? Le voy a pedir al auxiliar. Todo depende en... Denme un segundo. Para verificar algo. El único problema es que la clase auxiliar de este es los días jueves y este jueves es feriado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estar es más pendiente a cualquier duda. Obviamente, la próxima semana, si vamos a tener auxiliar en el horario, voy a ver si la auxiliar podría tener algún horario adicional de consulta para poder responder cualquier comentario o dudas que tengan. Y como saben, este viernes tampoco vamos a tener clase debido a que la escuela definió también como libre para poder que los estudiantes se pongan al día, ayudar con el semestre que ha sido más largo de lo habitual. Entonces, tampoco vamos a tener clase ese día viernes. En todo caso, si tienen dudas o consultas, me pueden escribir un mail. Yo estoy contestando el mail tan rápido como puedo, como me van llegando las consultas, y si son importantes las voy a ir colocando en el foro. Lo otro es que escriban directamente en el foro, que es mucho mejor, porque así se pueden ir contestando preguntas para todos y no se repiten. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Todo claro con la tarea? Perfecto. Entonces, si no hay duda, vamos a seguir con la clase, con el siguiente tópico, que son torsión en planta. ¿Por qué es interesante? Esto es simplemente un caso especial de varios grados de libertad, ¿ya? Pero es interesante porque nos permite poder analizar estructuras simples como casas de un piso, ¿ya? Entonces es algo que se ocupa normalmente para poder entender cómo es la matriz de rigidez de una estructura, qué pasa si esta estructura tiene torsión o no tiene torsión, cuán cerca está el centro de rigidez con el centro de masa. Entonces es súper interesante poder analizarla, y sobre todo a países como Chile, donde tenemos que ver el efecto sísmico. Entonces, ¿qué es torsión en planta? Es simplemente una metodología donde tratamos de reducir y decimos que la losa o la estructura que amarra todos los elementos de un piso están amarrados por un diafragma infinitamente rígido. Es decir, esta losa que presentamos acá es capaz, ¿verdad?, de que dos puntos que estén conectados por la losa no se van a mover, o la distancia entre esos dos puntos en realidad nunca va a variar. Por lo tanto, cualquier movimiento sobre la planta yo la voy a poder describir a través de tres movimientos simples. Dos desplazamientos horizontales, uno en X, uno en Y, obviamente, y un giro normal a la planta. Entonces, a partir de esos tres desplazamientos, serían dos desplazamientos y un giro, para ser más preciso, yo puedo representar cómo se está moviendo la estructura entera. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nos permite considerar o encontrar ciertas características importantes.
¿Qué es lo que estamos asumiendo? Que esto solo se mueve en horizontal. Solo puede hacer una rotación y solo puede moverse horizontalmente en el espacio. No hay desplazamiento vertical, ¿verdad? Y tampoco hay giros en las otras direcciones. Solo giro en planta y desplazamiento, ¿ya? Estamos asumiendo. Y por eso típicamente para una casa es algo válido que podemos usar como suposición. Solo movimientos porque la estructura va a ser tan chata que en realidad el momento va a ser bajo y lo que vamos a tener es un efecto de corte. Ya entonces todos los muros van a estar trabajando principalmente a corte. Entonces a partir de eso vamos a tener nuestra estructura que vamos a analizar. Entonces nuestra estructura, con esto tenemos la relación fuerza-desplazamiento para las cargas estáticas, queda representada por esta matriz, ¿ya? Es la matriz de una estructura que tiene dos desplazamientos, en X, en Y, y un giro en planta y que genera obviamente fuerza en X, fuerza en Y y masa, y momento, perdón, que es el momento torsor en nivel de la planta, ¿ya? Entonces estos son nuestras, y lo que tenemos que encontrar es esta matriz de rigidez. Esta es la matriz de rigidez de nuestra estructura. Y vamos a ver que tiene ciertas propiedades. Esta matriz nos permite determinar cuánto es la excentricidad que tiene la estructura. Entonces, para poder calcular esta matriz de rigidez, se puede obtener de dos formas. Típicamente la podemos ver a través de equilibrio directo, en el que hacemos el del desplazamiento unitario, es decir, bloqueamos todos los grados de libertad y vamos soltando de a uno y vamos a ver cuáles son los esfuerzos internos y a partir de eso encontramos cada uno de las componentes de esta matriz de rigidez. Y la otra es usando el método de la rigidez o el método matricial, en que usamos una matriz de compatibilidad y es lo que presentamos aquí. Es decir, yo escribo los desplazamientos que ocurren localmente en cada uno de los puntos de la planta, es decir, si yo tengo mi estructura, ¿verdad? Y esta tiene ciertas componentes como un muro, tiene un muro en esa posición, tiene un muro en esta posición, ¿verdad? Y yo quiero encontrar, tengo mi centro acá, y yo quiero encontrar cuánto se está desplazando este punto. Yo voy a poder determinar entre el punto C y el punto A una relación geométrica que me va a decir cómo es el desplazamiento de A según el desplazamiento de C en cada instante, y eso va a hacer función solamente del delta de distancia que hay entre estos dos, es decir, cuál es el delta en Y que hay en esta posición y cuál es el delta X que hay entre C y A, ¿ya? Y podemos calcular esta matriz C y esto se ve en el curso, que es un curso electivo que tenemos en el departamento de análisis matricial, que se dicta una vez cada 2 años, ¿verdad? Se dictó este año y se dictaría de nuevamente en el 2022. Y que es interesante porque en ese curso es la extensión de análisis estructural, en el cual nos permite poder ver cómo funcionan los distintos programas y es un poco una introducción a elementos finitos. Entonces, ¿cuál vamos a ver? Vamos a ver el que ustedes más conocen, que es el método del desplazamiento unitario, que es el que vieron o el que van a ver en análisis estructural, dependiendo si han tomado o están tomando o van a tomar ese curso que es obligatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en el desplazamiento unitario? Simplemente definimos nuestra estructura, definimos un desplazamiento dado y restringimos los otros. En este, nosotros tenemos los tres tipos de desplazamiento son en X, en Y o giro. En este caso restringimos los otros dos y por lo tanto los elementos en esta dirección no van a tener ningún trabajo, ¿verdad? Porque me estoy moviendo en esa dirección, no me estoy moviendo en esta. Por lo tanto, y asumimos que estos muros fuera del plano no trabajan mucho, solo trabajan en el plano
en el cual están la longitud larga, ¿ya? El eje fuerte del elemento. Por lo tanto, tenemos nuestros elementos trabajando en esta dirección. ¿Cómo van a ser calculados? Si yo desplazo hacia acá, la matriz XX o la componente XX, que esas componentes son las componentes X y J, que si se acuerdan en una matriz de rigidez, que representa la matriz X y J. ¿Alguien me podría decir qué es la matriz X y J? ¿Qué significa ese IJ? ¿Qué se encuentra al multiplicar desplazamiento por rigidez? Fuerza. Por lo tanto, el I está relacionado con la fuerza y la J está relacionado con el desplazamiento al cual está siendo aplicado. Entonces, ¿alguien me podría decir qué es lo que qué es esa matriz X, esa componente de la matriz de rigidez IJ? ¿Alguien se acuerda? Sí, Camilo, es la fuerza. Es decir, K y J representa la fuerza en el grado de libertad I debido a un desplazamiento unitario en el grado de libertad J. ¿Ya? Entonces lo que encontramos acá es cuál es la fuerza en X debido a un desplazamiento unitario en X, cuál es la fuerza en Y, ¿verdad? Debido a un desplazamiento unitario en X, en los grados de libertad, y cuál es el desplazamiento, cuál es la fuerza, en este caso sería un momento, en el giro, que sería un momento torsor, en la planta, debido a un desplazamiento unitario. Y eso simplemente lo que hacemos es equilibrio de fuerza, y obviamente tenemos, todas las fuerzas están en sentido contrario, por lo tanto, ¿qué desplazamiento es? Desplazamiento por la rigidez de este, desplazamiento por la rigidez de este, están en sentido contrario, y como hacemos la sumatoria de equilibrios igual a 0, nos va a quedar que la resistente más todas estas fuerzas tienen que ser igual a 0, y al pasarla al otro lado, como estas están en sentido contrario, van a ser negativos, y al pasarlo al lado derecho quedan positivos. En la dirección en Y no hay fuerza, asumimos que solo trabajan en la dirección, no hay desplazamiento en esta, por lo tanto es 0, y el giro es el brazo de palanca por la fuerza que está con sentido contrario. Por lo tanto, en esta tendríamos positivo, en el de abajo tendríamos negativo, y al pasarlo al otro lado quedan con signo cambiado, y por eso aparece el negativo en este lado. Y el brazo, sabemos que el Y está representado acá, y nuestro X está representado positivo en esa, de ahí al medio, negativo en la otra componente. Entonces hacia acá es negativo, hacia arriba es positivo. Y hacemos después lo mismo, un desplazamiento en Y, y podemos encontrar, ¿verdad? Para cada uno de estos, cuáles son las fuerzas resistentes, es decir, la fuerza en X debido a un desplazamiento unitario en Y, y vemos que están desacoplados, es decir, un desplazamiento en X no produce esfuerzos en Y, si produce un momento, que este sí me puede producir ciertos esfuerzos dentro de la estructura, y así sucesivamente, y finalmente hacemos un giro y dejamos sin movimiento central, horizontal o vertical, y podemos hacer la sumatoria de fuerza. Acuérdense que como esto es un giro, cuánto se desplaza en este extremo va a ser el giro unitario multiplicado por la distancia. Y en este caso va a ser el giro unitario por la distancia, que es XY, o la posición. Y después tenemos, obviamente cada uno de estos nos da la fuerza, que es el brazo de palanca, por el giro que se produce, multiplicado por la rigidez me da la fuerza,
y después tengo que multiplicar nuevamente por el brazo de palanca para poder encontrar el momento. Por eso aquí aparece el x al cuadrado. Y este k que aparece acá es si nosotros tuviéramos en la parte central algún tipo de estructura que adicionalmente o algún resorte a torsión que me impida girar, para hacerlo en forma genérica, este k de teta. Entonces finalmente lo que nos queda es lo que aparece acá, nuestra matriz de rigidez, sumatoria de rigideces en X, sumatoria de rigideces en Y, y las rigideces que acoplan el momento torsor del sistema. Ahora, si yo defino Kx como la suma de todas las rigideces en X y Ki como todas las sumas de rigideces en Y, y le vamos a poner K mayúscula teta, que es la suma de estas componentes, yo podría decir Kx por E tiene que ser igual a la sumatoria de los K por I, y podría decir que la excentricidad, es decir, esto nos está diciendo cuál es la posición del centro de rigidez con respecto al centro de masa. Es decir, cuál es el punto con respecto al cual la estructura está girando. ¿Por qué es importante este punto? Entonces podemos hacer con respecto a Y, con respecto a X, y esto nos dice si nosotros tenemos nuestra estructura, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que está el centro de masa con respecto al centro de rigidez de la estructura? Y depende en qué posición nosotros tengamos uno con respecto al otro y que nos diga cuánto está girando la estructura con respecto a esos dos puntos, ¿ya? Y esto nos va a permitir que si nosotros tenemos una fuerza, una aceleración sísmica en torno al de la masa, lo que estamos diciendo es que esto está girando con respecto al sistema. Y esto nos va a decir hacia dónde hay mayor rigidez dentro de la planta de la estructura. Hasta ahora no hemos visto nada que tenga que ver mucho con dinámica. Estamos viendo simplemente recordar análisis estructural y cómo podemos encontrar la matriz de rigidez de la estructura. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nos dice cuál es la excentricidad de la estructura, que es un punto importante porque nosotros siempre tratamos, y que vamos a ver con mayor detalle el próximo semestre, nosotros siempre queremos que la excentricidad sea baja. Es decir, que el centro de masa y centro de rigidez estén lo más centrados uno con respecto al otro. Es decir, mientras más cerca esté uno con respecto al otro, ¿qué va a producir dentro de mi estructura? Me va a producir que una aceleración en produzca un momento torsor más bajo, ¿verdad? Porque el brazo de palanca entre el punto donde estoy girando con respecto al punto donde está siendo aplicada la fuerza sea menor, y por lo tanto ese brazo que me produce el momento torsor en la estructura sea menor, ¿ya? Entonces, ¿podemos llegar al punto en el que estén uno sobre el otro? Sí. ¿Y eso que va a generar? Que este EX y EY sean igual a 0. ¿Y eso qué significa? Eso significa, ¿verdad?, que estos están desacoplados. Es decir, un desplazamiento, una fuerza, una aceleración en X no va a producir un momento torsor. Y una fuerza en Y no va a producir un momento torsor. En este caso, tenemos estos cruces que un desplazamiento en una genera esfuerzo en las otras componentes, sobre todo por torsión. ¿Ya? No me va a generar una fuerza de torsión, sino que van a estar independientes una de la otra. Entonces ahora cuando vamos a la parte dinámica, tenemos que encontrar cuál es la matriz de masa, y la matriz de masa simplemente va a ser una matriz diagonal donde tenemos la masa en la dirección Y, la masa en la dirección X, perdón, la masa en la dirección Y, y tenemos la inercia torsional que va a ser I0 por la rotación o la aceleración a giro que se produce. ¿Cuánto vale esta inercia polar? Nosotros sabemos que para secciones rectangulares la podemos representar simplemente como la masa partido por 12 de A cuadrado más B cuadrado, donde la masa es simplemente la densidad por unidad de área
es decir, en la masa por unidad de área, multiplicado por AP. Y eso nos da la masa que tiene la estructura. ¿Ya? Y con eso podemos calcular ahora los periodos naturales de la estructura. Con los periodos podemos entrar al espectro de respuesta y poder encontrar cuál es la aceleración que está siendo sometida a la estructura y a partir de esa aceleración encontrar cuáles son los esfuerzos internos que tiene la estructura. Podemos encontrar los modos, con los modos tenemos cuáles van a ser los desplazamientos que se producen y vamos a ver que estos desplazamientos van a haber ciertos acoples, es decir, un desplazamiento en una dirección puede producir también, viene acompañado de una torsión, ¿ya? Entonces cuando tenemos E grandes, es decir, excentricidades grandes, lo que vamos a ver es que los vectores, ¿verdad?, de formas modales van a estar, puede estar acoplado en la dirección Y, puede generar también componentes en desplazamiento en la dirección X, o si es el modo principal en la dirección X, tener componentes en la dirección Y o giros en el sistema del sistema. En el caso más simple, deberíamos tener tres vectores independientes, uno que representa torsión, uno que representa un desplazamiento puro horizontal y otro puro vertical en la otra dirección, en X o en Y. Y eso depende de si hay excentricidades muy grandes, es decir, hay distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez de nuestra estructura. ¿Alguna duda o consulta? Esto no es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente, sigue siendo varios grados de libertad, ¿verdad?, de la estructura, solo que en vez de tener estos grados de libertad todos alineados y todos en la misma dirección, estos 3 grados de libertad son en direcciones distintas, horizontales, 2 en X, en Y, y un giro en el sistema. ¿Y qué nos permiten analizar con esto? Nos permiten analizar estructuras de una planta y poder encontrar cuál es la excentricidad o cuán es el punto por donde está rotando, cuánta torsión hay en mi planta de estructura. ¿Y por qué es esto importante? Porque en análisis sísmico nosotros tratamos de que siempre el centro de masa y el centro de rigidez estén lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque obviamente si hay una separación, cuando yo aplique cuando yo aplique una aceleración en el centro de masa, eso ya no va a estar solo acarreando un desplazamiento horizontal, sino va a también acarrear una torsión. Y esa torsión va a producir un desplazamiento adicional al que yo estoy viendo en la planta. Ya no voy a tener si tengo mucha excentricidad, lo que pasa en mi estructura es que cuando yo le aplico, que tengo el centro de rigidez acá y el centro de masa al centro de rigidez, centro de masa, ¿verdad? Al aplicarle una aceleración en esta dirección, ya no voy a tener solo un desplazamiento en esa dirección, es decir, vamos a generar el primer desplazamiento. No solo en eso, sino adicionalmente me va a producir un giro dentro de la estructura. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Este punto se movió adicionalmente ese valor y obviamente tengo desplazamiento en posiciones negativas o tengo variaciones mayores en la dirección X o en la dirección Y en esta componente. Por lo tanto, voy a tener desplazamientos mayores aún debido a esta torsión dentro de mi estructura. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? ¿Todo claro? ¿Se acuerdan de las reacciones? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrar? Que es la última parte del semestre, es el último tópico que vamos a ver, que después nos quedan solo, ya estamos en la semana 14, por lo tanto nos queda
solo un tópico que ver y que lo vamos a ver en la próxima semana, ya que en el día viernes no hay clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver? Es simplemente sistemas continuos. Ya vimos sistemas de un grado de libertad, después pasamos a varios grados de libertad, pero aún teníamos sistemas discretos, ¿verdad? En que la representación estaba dada por una forma modal y una función de amplificación. Dividíamos esto en dos funciones. Y ahora vamos a pasar a sistemas continuos. ¿Qué es un sistema continuo? Simplemente es un sistema en donde ahora ya no voy a tener una forma modal para representar, voy a tener la forma modal, pero no voy a tener una forma modal discreta, un vector, sino lo que voy a tener es una función modal que es una función, ¿ya? Que me va a representar cómo es este continuo que se está deformando. Es decir, un continuo es un sistema en el que tiene un número infinito de grados de libertad, tiene infinitas formas en que moverse, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que nuestra estructura ya no la podemos representar discretamente como simplemente grados de libertad, sino lo que vamos a representar es un continuo en la cual lo que tenemos es una función de desplazamiento o un campo de desplazamiento que es función de la posición y función del tiempo. Es decir, ejemplo, si yo tengo una estructura, ejemplo un puente, o el tablero de un puente que yo la puedo representar simplemente a partir de una viga, simplemente apoyada, ¿verdad? Voy a tener que esta estructura, cuando pase alguien, si es muy larga, voy a sentir que esta estructura está vibrando de alguna forma. Entonces, esta estructura empieza a vibrar. Y por lo tanto, para yo representar este desplazamiento que ocurre en la estructura durante el tiempo, que obviamente en un punto está acá, después en otro punto puede estar más abajo. Entonces, este desplazamiento ahora yo lo tengo que representar en función de la posición y en función del tiempo que ocurre. Por lo tanto, ya no lo puedo representar simplemente como un vector, en lo cual tengo 3, 4 grados de libertad, sino ahora tengo un continuo, es decir, una función infinita en posición que me tiene que representar cómo cambia la forma de vibrar de esta estructura en cada instante de tiempo. Por lo tanto, ahora tengo una función que es porción de dos cosas. ¿Vamos a usar algo similar a lo que vimos en varios grados de libertad? Sí, vamos a tratar de separar esto en dos partes. Pero ahora en vez de tener un vector multiplicado por una función, vamos a tener una función multiplicado por otra función. Es decir, una función que nos representa cómo es la deformada y otra que nos indica cómo es la amplitud de esta deformada en cada instante de tiempo. Entonces tenemos la función que nos dice cómo es la deformada en cada una de las posiciones y otra función que nos indica cuánto es la amplificación de esta forma en cada instante de tiempo. Entonces, sistemas continuos, como habíamos visto anteriormente, vamos a tener vigas, elementos sometidos a compresión, también podemos tener vigas de corte. ¿Y cuáles son los aspectos o las condiciones que vamos a considerar principalmente? Vamos a considerar o suponer que tenemos estructuras que son con material homogéneo, ¿ya? Igual el material a lo largo, son isotrópicos, y además el material es lineal y elástico, ¿ya? No vamos a asumir no linealidades en esta, sino que el material es lineal y elástico para poder asumir superposición de los modos en el sistema. Entonces estamos hablando de materiales elásticos, materiales isotrópicos y materiales homogéneos. Siguen la ley de Hooke lineal en el sistema, ¿ya? Entonces estas suposiciones son necesarias para poder calcular la respuesta de sistemas continuos, ¿ya? A través de la superposición de modos. Entonces, vamos a ver distintos casos. Para cada uno de estos casos vamos a tener que primero formar a partir de equilibrio dinámico, es decir, la sumatoria de las fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tiene que ser igual a 0. Es decir, va a seguir satisfaciéndose esto. Por lo tanto, si dentro de la estructura se satisface, si en la estructura completa se satisface, en una porción infinitesimal de este elemento también se va a satisfacer. Entonces vamos a tener que desglosar esto, como vamos a ver
ejemplo, en una barra continua, vamos a sacar una porción infinitesimal y vamos a tener unas fuerzas aplicadas en este sistema. Obviamente, al sacar esto, tenemos una fuerza en un extremo y tenemos fuerza en el otro extremo, tenemos fuerzas aplicadas sobre el sistema, ¿verdad? Y vamos a tener que considerar cuál es la fuerza inercial que se produce dentro de esta componente. Lo podemos hacer a través de la segunda ley de Newton o a través de equilibrio dinámico. Y que eso vamos a empezar a ver ya en la próxima clase. Esto es simplemente una introducción en lo cual nosotros tenemos ahora un sistema continuo, ya no es nuestro sistema discreto que son grados de libertad puntuales, sino ahora lo que tenemos es un campo de desplazamiento que se produce a lo largo de nuestra estructura y por lo tanto para representar esto necesitamos una función que es función de la posición donde yo estoy en este sistema continuo y del tiempo, en qué instante de tiempo yo estoy parado. Y vamos a tener que ver cuáles son las propiedades, si se cumplen las propiedades de ortogonalidad, iguales que las que teníamos en nuestro sistema discreto, cómo podemos generar nuestras respuestas, cómo calculamos los modos de vibrar, que como si ustedes están pensando, ahora nuestros modos de vibrar no van a ser un vector, sino van a ser formas modales, van a ser una función que es como variable la posición en cada punto dentro del sistema. Y esto podemos tener no solo elementos viga o de una línea, sino también podemos tener elementos en 3D. Una placa vibrando, que sería una losa, una membrana, ¿verdad? O podríamos tener un cubo o volúmenes también que puedan vibrar, y en este caso nuestra posición ya no va a ser función de X, sino va a ser función de X, de Y y de Z. ¿Alguna duda o consulta? Vamos a ver esto con mayor detalle en la próxima clase. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, les agradezco a todos por haber asistido a clase. Que tengan una buena semana. Me demoré un poco en lo que era la primera parte, pero me pareció importante poder aclarar debido a las dudas que me hicieron llegar durante el fin de semana. Me pareció importante aclarar nuevamente lo del análisis matricial, que fuera un repaso más conciso y concentrarnos en la tarea para que a todos le pueda ir bien en la tarea número 7, en el ejercicio número 7, perdón. Entonces, que tengan una buena semana, sigan cuidándose y nos vemos en una semana más. Que estén bien. Hasta luego.